se celebra el día del bombero, se celebra el día del mesero, del trabajador social. Mi amor, felicitaciones. Se celebra el día del arquitecto, se celebra el día del diseñador, del chef, del psicólogo, de la raza, del cáncer de mama, del Halloween. Este mes se celebra el día del pastor, imagínense, de la apreciación pastoral se llama. Se celebra el día de la reforma, se celebra el día de la Biblia y habían por lo menos 15 cosas más que se celebran en octubre. Y adivine usted de qué voy a predicar, de cuál de esos días voy a predicar hoy. ¿De Halloween? Vamos a hablar tampoco del día del pastor, no sería capaz de predicar un domingo sobre el día del pastor. Vamos a hablar del día de la reforma o de la reforma protestante, porque año 1517 Martín Lutero se desplaza hacia la iglesia de Wittenberg y clava las 95 tesis allí, con la idea no de reformar necesariamente la iglesia, sino simplemente para generar un debate. Esa era la manera como se generaban los debates académicos en la época. Simplemente iban, colocaban allá lo que querían discutir y se citaban para discutir y debatir del tema. Lo que Martín Lutero no sabía era que el Señor tenía planes más grandes que simplemente debatir sobre las indulgencias. Creo que hay muchos cristianos que el tema no les importa. Hablar de la reforma no les importa en absoluto. Hay otros que desconocen por completo el tema, otros que quizás tengan alguna somera idea respecto al tema, otros quizás han profundizado un poco y otros simplemente no han entendido la importancia capital que tiene la reforma protestante para nosotros hoy, para nuestra fe. Hermanos, este no es un tema secundario. La reforma protestante no es un tema secundario, es un tema fundamental, trascendental para nuestra fe, porque en la reforma protestante es donde están nuestras raíces y es donde está nuestra herencia. Así que necesitamos conocerla y todos los cristianos, todos los que son miembros de esa iglesia, deberían profundizar en el tema, porque es lo que aparece allí en la reforma protestante, termina siendo el fundamento de lo que nosotros creemos en esta iglesia y lo que nosotros queremos practicar en esta iglesia. Y quiero decirlo, no ahora. Algunos saben que yo tengo la disciplina de escribir mis sermones completamente. Todo lo que voy a decir está escrito. Y tengo la disciplina de archivar mis predicaciones. Encontré que en el 2017 hicimos una serie de predicaciones en octubre sobre las 5 solas. Estoy hablando hace 7 años. Y encontré que en el 2013 hicimos otra serie de predicaciones sobre las 5 solas. Es decir, este no es un tema nuevo para nosotros. Nosotros llevamos años queriendo caminar en volver a nuestras raíces. Así que no es un tema menor, es un tema central. Por otro lado, hermanos, necesitamos acercarnos al tema de la reforma, porque la reforma no concluyó hace 507 años. La reforma continuó. De hecho, hay un lema muy famoso en latín para recordar este empuje de la reforma: Ecclesia reformata semper reformanda. Eso lo que quiere decir básicamente es iglesia reformada siempre reformándose. Pero otros han añadido algo más que me gusta más, que dice la iglesia siempre está siendo reformada por la palabra de Dios. La iglesia está siempre siendo reformada por la palabra de Dios. Y creo que es importante ese aporte final de la palabra de Dios, por lo que dice Robert Godfrey, un académico presbiteriano maravilloso. Él dice así: no fueron Lutero ni Calvino los que reformaron la iglesia, fue la palabra de Dios la que reformó la iglesia. No fueron ellos, hermanos, fue la palabra que reformó la iglesia del Señor. Y debemos recordar hoy que seguimos necesitando la reforma. La Iglesia Católica Romana sigue necesitando la reforma, porque las razones que llevaron a la reforma siguen vigentes hoy en la Iglesia Católica Romana. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? A la nociva autoridad papal, a las numerosas acusaciones de corrupción eclesial que hay dentro del catolicismo romano, a la falta de piedad
religiosa de los mismos, a la venta de indulgencias para financiar no solo en esa época la Basílica de San Pedro, sino otras cosas, y a la manera como desplazaron la Biblia como la última fuente de autoridad. Ahora, permítame actuar con justicia. No solamente el catolicismo romano necesita una reforma. La iglesia cristiana protestante, la nuestra, los cristianos protestantes, que decimos ser herederos de la reforma, también necesitamos una reforma o una nueva reforma. Porque las mismas razones que llevó a la reforma en el 1517, hoy en día muchas iglesias y pastores están abrazando estas mismas cosas. Es decir, uno escucha constantemente de corrupción eclesiástica dentro de la iglesia cristiana. Uno escucha constantemente falta de piedad de sus pastores. Estamos viviendo ¿cómo diría? Una epidemia de inmoralidad alrededor de los pastores. Dios tenga misericordia de nosotros. Las iglesias cristianas han caído también en la venta de indulgencias a través de la venta de milagros, de sanidades y todas estas cosas. También están hablando los nuevos papas de la iglesia cristiana, hablando de apóstoles y profetas que no existen, siguen hablando de nuevas revelaciones, tal cual como el Papa promueve sus encíclicas papales. Habría mucho que decir sobre este tema, pero yo quisiera que durante los siguientes 5 domingos nos concentráramos en las 5 solas. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola gloria. Estas son 5 frases o máximas que surgieron después de la reforma y que lo que buscan es resumir de manera muy sucinta lo que promulgaron los reformadores desde el primer siglo. Y en este día en especial vamos a estar acercándonos a la que yo considero que es la más importante de todas, la sola escritura, porque de esta sobre esa se fundamentan las demás. Es decir, no hay manera de entender la gracia, no hay manera de llegar a Cristo, no hay manera de entender la justificación por la fe, ni tampoco que todo es para la gloria de Dios sin las escrituras. Entonces hoy vamos a comenzar con la sola escritura, y lo que queremos decir o lo que los reformadores quisieron decir con la sola escritura es que la palabra de Dios es la máxima y única autoridad en temas de fe y de práctica para el creyente y para la iglesia. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que lo hagamos a partir de un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Y si lo tiene, pongámonos de pie. Si necesita Biblia, un anfitrión le puede prestar. Yo llevo ya 1 año y pedazo leyendo la Nueva Biblia de las Américas y creo que me voy a quedar ahí un buen tiempo. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20, dice así: y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Puede tomar su lugar. Sola escritura, a la ley y al testimonio es el título de esta predicación, y nos vamos a acercar a ella de la siguiente manera. Primero, desde una propuesta indecente que hay en el versículo 19 en la parte A. Segundo, desde unas preguntas confrontantes que están en el versículo 19 parte B. Y en tercer lugar, desde una respuesta contundente que va a dar el texto en el versículo 20. Permítame darle un poquito de contexto al libro de Isaías. Esto que acabamos de ver, que se acaba de relatar, ocurre más o menos 700 años antes de Cristo. El libro de Isaías se conoce como la pequeña Biblia, porque la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, 39 que hacen un énfasis en la santidad, el arrepentimiento, la rectitud, y 27 que hablan de gracia y de la gloria de Dios. Por eso se habla que es una pequeña Biblia. Ahora, lo que ustedes van a encontrar en el libro de Isaías cuando lean el libro, y les recomiendo que lo lean, es que este pueblo se caracterizó por su rebeldía
y por su necedad constante en abandonar la ley del Señor y en abandonar al Señor. En cambio, Isaías, ustedes lo van a ver si leen el libro, haciendo un énfasis en mostrar y en enfatizar la supremacía de la ley del Señor, de la palabra de Dios para su pueblo. ¿Cómo lo sé? Capítulo 1, versículo 10 de Isaías dice: oigan la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 3 dice: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. En el capítulo 5, versículo 24 dice: porque desecharon la ley del Señor y despreciaron la palabra del Santo de Israel. En el capítulo 8, versículo 3 dice: me dijo Jehová. En el 5 dice: otra vez volvió Jehová a hablarme. Y en el 11 dice: Jehová me dijo de esta manera. Y si siguiéramos mirando los textos que siguen de ahí en adelante hasta el capítulo 66, lo que van a encontrar es a Isaías enfatizando en que vuelvan a las escrituras, la supremacía de las escrituras frente a otras fuentes. Sin embargo, también van a ver en Isaías la tendencia del pueblo a apartarse una y otra vez de la voz del Señor y de la ley del Señor. Ustedes van a ver a los corazones del pueblo de Israel necio, buscando consultar a divinos encantadores, lo cual los hacía errar, los hacía desviarse del Señor. Y no solo eso, sino que ofendían grandemente al Señor. Ahora, con este contexto, primera pregunta que quiero que resolvamos es: ¿cuál es la propuesta indecente que aparece en el versículo 19 de Isaías? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El texto lo dice así: consulten a los adivinos y espiritistas para que les diga qué hacer sobre el futuro. La propuesta indecente tiene que ver con que vayan y busquen a los adivinos, a los espiritistas, para saber qué tienen que hacer en medio de su realidad, o qué tienen que hacer, o cómo saber las cosas que tienen que ver con su futuro. En otras palabras, hermanos, la propuesta indecente tiene que ver con buscar en otros lo que solo deberían buscar en el Señor. La propuesta indecente es que busquen otras fuentes de consulta, que busquen otras fuentes de guía y de dirección para sus vidas, que no sea la bendita palabra de Dios. Y saben, hermanos, no solo los israelitas tenían la tendencia a buscar otras fuentes distintas a la palabra de Dios. La primera vez que a alguien no le sirvió, no le fue suficiente la palabra de Dios, fue a Eva. Ya Dios le había hablado, ya tenía la ley y el testimonio del Señor, no le fue suficiente y fue a buscar otra fuente, la de Satanás. Pero si ustedes siguen el registro bíblico, van a encontrar que el pueblo de Israel no le fue suficiente la ley del Señor y la palabra del Señor. Iban y buscaban otras fuentes, otros dioses, agoreros, espiritistas, etc. Pero si ustedes van al primer siglo, van a encontrar que para los fariseos no les fue suficiente la ley del Señor. Era la ley del Señor más la tradición de los fariseos, de los judíos. Pero si van al siglo XVI, van a encontrar exactamente lo mismo. Para la Iglesia Católica, en el siglo XVI no le fue suficiente las escrituras, sino que ellos eran las escrituras más las encíclicas papales, más los concilios, más el magisterio. Hermanos, creo que esta tendencia sigue hoy. Hoy no es suficiente con las escrituras. No. Es las escrituras más el profeta, más el apóstol, entre comillas, más lo que diga el otro. Adicionalmente, debemos recordar el contexto en el que nos encontramos, hermanos. Los latinos tenemos una tendencia heredada de la conquista por los españoles al animismo. Es decir, creo que usted es testigo de esto, que nuestra cultura latina vive en medio de una sociedad agorera. Nosotros somos de agüeros, que no pase por debajo de la escalera, que no haga esto, que no haga lo otro, que el viernes 13 y estas cosas. Dependiente de brujos, dependiente de espiritistas, de chamanes, de psíquicos, dependientes del horóscopo, dependientes de la astrología, dependientes de la nueva era. Es decir,
Esta es la cultura nuestra. Los latinos somos así por naturaleza en cualquiera de los países donde vaya. Si usted quiere conocer un poco más de eso, por qué los latinos somos como somos, le recomiendo que lea un libro. Es denso y con un español antiguo, pero es bueno. El otro Cristo español. Él explica allí cómo llega el evangelio, cómo llega la fe a Latinoamérica, pero con la fe llegaron todas estas prácticas animistas. Por eso es que a nuestra cultura le encanta tanto que le lean el chocolate, el café, la sopa y de ahí en adelante todo. Por eso nuestra cultura es y yo de eso, hermano, mire, yo sé mucho de eso. No porque lo haya estudiado, sino porque me crié en ese contexto. Me crié en el contexto del limón partido en cruz con clavos y azúcar dentro para llamar la prosperidad. Y lo que llamábamos, yo nunca vi la prosperidad. Yo vi ratones y cucarachas por toda esa poca de azúcar que había ahí. Pero fui criado en ese contexto, bañándonos con el jabón de la tierra para llamar la prosperidad y yendo a brujos y ese tipo de experiencias. Cuando uno ve esta realidad, cómo la gente está buscando estas cosas, por eso buscan el horóscopo. Y hace unos años vi una página donde le daban la palabra profética del día, imagínense eso. Cuando uno entiende este contexto cultural nuestro, es que uno puede entender por qué hay iglesias en esta ciudad y en muchos lugares que están tan llenas de gente porque les dan profecía, porque les interpretan sueños. Por supuesto, ¿cómo no? Lo que están haciendo, entre comillas, es santificar su animismo. Claro, ya no van donde el brujo, ahora van donde el profeta. Ya no van donde el esotérico y el que lee el horóscopo, pero van donde un pastor que supuestamente interpreta sueños y se ahorran la plata ya. ¿Me van a entender? Están cambiando, están intentando santificar su práctica animista. Y la iglesia cristiana también ha caído en esto, hermanos. Hay una fracción de la iglesia que todo el tiempo está detrás de las experiencias, de las emociones, de la profecía, de las visiones, de los sueños, aún de personas, cuando deberían estar buscando la bendita palabra del Señor. Por eso yo creo que en este momento y en este día y en estas semanas que vamos a estar recordando la reforma, creo que cobran importancia las palabras de Martín Lutero cuando dijo lo siguiente, palabras que yo comparto plenamente. Dijo Martín Lutero: he hecho un pacto con Dios, que Él no me envíe visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy muy satisfecho con el don de las Sagradas Escrituras, que me dan abundante instrucción y todo lo que necesito saber para esta vida y para la que está por venir. Es indecente lo que está pasando hoy en la iglesia cristiana y en estos tiempos. Se ha desplazado la palabra de Dios por experiencias, por misticismos, por hechicerías, por espiritismos y estas cosas. Ahora, frente a esta propuesta indecente, hay dos preguntas que plantea el autor. La primera pregunta: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Eso no le suena a usted como una pregunta retórica? ¿Sí o no? Eso suena a una pregunta retórica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Sí, obvio. ¿Es obvio? La Nueva Traducción Viviente plantea la pregunta de esta manera: ¿acaso no debería el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿No debería el pueblo pedirle a su Dios que lo guíe? Israel, en medio de sus dificultades, estaba consultando a otros que presumían tener conocimientos sobrenaturales para obtener respuestas y no consultaban a su Dios. O sea, el tema es este, hermano: tienen a su Dios, tienen la voluntad de Dios expresada en la ley. No debería, si es mi Dios y si Él me dio la ley, no debería yo consultar a mi Dios en lugar de ir a consultar a otros dioses o en lugar de ir a consultar a divinos y agoreros y todo esto. Saben, hermanos, la tendencia del ser humano es a buscar respuestas supersticiosas y místicas. Uno escucha a personas decir: ay, no, es que no sentí nada. Es que no trata que sienta. Es la voluntad del Señor, es la palabra del Señor.
Muchos solo quieren experiencias antes que cualquier otra cosa. Cada vez el ser humano necesita más y más de las ofertas seculares que les guíen en la solución de sus problemas. Y esta es la seducción en la que nos encontramos actualmente y que el pueblo de Dios está viviendo, hermanos. El pueblo de Dios está cayendo en lo místico, en buscar la experiencia en lugar de la objetividad de la palabra de Dios, en buscar en otros recursos lo que solo debería buscar en las Sagradas Escrituras. Pues la Biblia, el asunto de fondo es que la Biblia no es suficiente para muchos. No les es suficiente la Biblia, necesitan más. La Biblia más, como en el tiempo del siglo XVI. Y hoy, sutilmente, las personas, las familias y las iglesias están desplazando la palabra de Dios del centro, como lo hizo el catolicismo romano en el siglo XVI. Miren, hermanos, los que vienen del catolicismo como yo, los que visitan una iglesia católica o si ven una película, ustedes se dan cuenta dónde está el púlpito en la iglesia católica. A un lado o arriba. ¿Qué es lo que hay en el centro? La mesa donde tienen el altar para llevar a cabo la misa. Eso tiene una razón de ser. Ellos quitaron del centro la palabra de Dios para seguir a sus tradiciones, para seguir a su magisterio. Dice Samuel Pérez Millós, se lo recomiendo, véanlo, léanlo. Samuel Pérez Millós dice lo siguiente: antes de la reforma, el púlpito estaba a un lado y en el centro estaba la mesa para la misa. Después de la reforma, el púlpito volvió al centro de las iglesias. Y ahora, dice él, el púlpito fue quitado completamente, desplazado para el show. Ya hay iglesias donde no hay púlpito. ¿Saben ustedes por qué este púlpito siempre está en la mitad? ¿Por qué no está a un lado? ¿Por qué no está atrás de la alabanza y de todo lo que hacemos? Porque esto tiene un simbolismo para nosotros y esto nos tiene que recordar algo a nosotros y a ustedes y a los que predicamos en este lugar. En esta iglesia, la Biblia está en el centro de lo que hacemos, hermanos, de lo que predicamos. Es más, ya tengo visto otro púlpito más fuerte para dar el mensaje. Necesitamos que la palabra de Dios esté en el centro de nuestra predicación y de nuestras vidas como iglesia. Muchos la han quitado de ahí, hermanos. Ahora, yo quisiera preguntarle, cuando usted necesita un consejo, cuando usted no sabe qué hacer, tanto para su vida como para su familia, para sus finanzas, etcétera, la pregunta es, hermanos, ¿cuál es su primera fuente de consulta? ¿Cuál es? ¿La palabra? ¿Un libro? ¿Un amigo? ¿Cuál es la principal fuente? ChatGPT, que se ha vuelto la fuente. Es miedoso ChatGPT. Yo no he querido usarlo. Pero ayer, con los de la alabanza, que estábamos en una reunión, ustedes me mostraron. Yo les dije, no, esto es muy loco. Ve a ver, coloque ahí, predicación de sola escritura. Salió todo. Introducción, puntos, conclusión, hasta la oración la dice. Qué miedo eso. ¿Quién es su principal fuente? ¿Internet? ¿Las redes sociales? ¿Amigos? Es más, su principal fuente y su primera fuente de sabiduría es el pastor de la iglesia. ¿Es la esposa del pastor? ¿Quién es? Porque el mensaje aquí es que la Biblia debe ser nuestra principal fuente de consulta para todo lo que tiene que ver con nuestra fe, la práctica de nuestra fe y nuestra vida, la manera como vivimos nuestra vida. Pero algunos no tienen la Biblia como fuente. Es más, muchos ni la traen el domingo acá. Mucho menos va a ser fuente de consulta en la casa. Muchos no la leen, no la estudian, no la meditan. Toman decisiones sin hablar con Dios, sin mirar las Escrituras. La verdad, hermano, es que el pueblo de Dios hoy necesita, como hace 507 años, volver, hermanos, a las Escrituras, porque no se está consultando a Dios como deberíamos hacerlo. Somos su pueblo, hermanos, y nos cuesta depender únicamente de la palabra de Dios revelada en la Biblia.
La Biblia no es leída hoy, la Biblia no es meditada, la Biblia no es estudiada. Por esa razón es que tendríamos que ver si muchos creyentes están débiles. Tendríamos que preguntarnos si la razón por la que muchos creyentes pasan año tras año asistiendo a una iglesia y no crecen y no maduran y no son transformados es porque no están siendo expuestos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es la roca sobre la cual están fundamentando sus vidas, sino que es arena sobre la cual fundamentan sus vidas, arena de tradiciones, supersticiones, opiniones humanas, opiniones seculares que al final no sirven para nada. La pregunta es esta, hermanos, para nosotros hoy. ¿No es a Dios al que deberíamos consultarle todo en nuestra vida? ¿No es a la Biblia a la que deberíamos ir primeramente como fuente de consulta para nuestra vida? Hermanos, es una absoluta necedad no hacerlo. Es una absoluta necedad no ir a las Escrituras. Cuando Martín Lutero regresa de Roma, él va a Roma, es enviado a Roma y llega consternado por las indulgencias, por todo el circo que había allí en Roma. Él regresa muy angustiado y se encuentra con su mentor. Y su mentor le da el peor consejo para la Iglesia Católica, pero el mejor consejo para él y para la Reforma Protestante. Porque lo que le dice el mentor es: vaya y estudie la Biblia, vaya y enseñe la Biblia. Lo que él no sabía lo que iba a pasar después de que este hombre se expusiera a la Biblia. ¿Y saben qué pasó? Lo manda de regreso a la Biblia. Año 1515 empieza Lutero a estudiar y a enseñar los Salmos y a enseñar el libro de Romanos. 1516 estudia el libro de Gálatas. 1517 comienza a enseñar el libro de Hebreos, y ahí es donde surgen las 95 tesis. 1519 Lutero comprende la justificación por la fe. Es decir, hermanos, ustedes se dan cuenta lo que ocurre cuando una persona se expone a la palabra de Dios. Jamás será igual. Si hay una persona que lee seriamente las Escrituras, que medita seriamente las Escrituras, que diligentemente estudia las Escrituras, que ora las Escrituras, que busca conocer a Dios a través de las Escrituras, esta persona no quedará igual. Esa persona quedará transformada. Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿qué está pasando con nosotros? Si usted quiere leer de Martín Lutero, hay un libro muy bueno, Still Awesome, que vale la pena ser leído, sobre Martín Lutero. Hermanos, cuando vamos de regreso a las Escrituras, cuando las Escrituras son nuestra única fuente segura de consejo, cuando las leemos, las estudiamos y las meditamos, nuestras vidas son iluminadas por el Espíritu Santo y seremos transformados y seremos fortalecidos y seremos direccionados por ellas. Ahora, la segunda pregunta que aparece en el texto es: ¿consultarán los muertos por los vivos? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Es la segunda pregunta. La Nueva Traducción Viviente la traduce de esta manera: ¿deberían los vivos buscar orientación de los muertos? ¿Cuál sería la respuesta natural? No. ¿Cuál es la razón? Están muertos y no puede pasar nada con los muertos. Están muertos. El pueblo está acostumbrado a consultar a los muertos sobre las cosas de la vida. Eso es una locura. Consultar a los muertos sobre las cosas de la vida es un absurdo. No pueden porque están muertos. Es una necedad, pero no solo es una necedad, es un pecado contra Dios. Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 12 habla de que quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego y que practique adivinación, agorero y todas estas cosas es condenable delante de Dios. Es un pecado consultar a los muertos. Es un pecado atribuir cualquier poder, cualquier influencia a un muerto. Casualmente esta semana escuché un pedacito de una entrevista que le estaban haciendo al actor Andrés Parra, que es un gran actor. Él fue el que interpretó a Pablo Escobar. Y Andrés Parra dijo en esa entrevista que muchas de las cosas que actuó fueron dichas por Pablo Escobar.
desde la muerte. Él dice que en las noches él iba y le preguntaba a Pablo Escobar y que Pablo Escobar le decía y que entonces hay cosas que quedaron allí. Eso puede parecer loco, ¿no? ¿Quién le habló verdaderamente? Ahora, triste decirlo, pero todavía hay cristianos que dicen, ay, yo tengo un angelito en el cielo. Mi papá me habla, mi mamá me habla, mi abuelo me habla, mis hijos me hablan. Yo los veo, yo tengo experiencias con mis seres amados muertos. Yo he estado con ellos. Hermano, yo tengo que decirle por las escrituras que si usted cree haber visto a un familiar muerto, no era su familiar muerto. ¿Saben por qué? Porque está muerto. No existe, no está. Solamente cuando venga el tiempo en que el Señor Jesucristo venga y haya la resurrección de los muertos, ahí los muertos resucitarán. Por ahora no. Usted vio cualquier otra cosa, pero no es eso. Así que esta idea de consultar a los muertos, de hablarle a los muertos, de pedirle a los muertos que me guarde, que me cuide, que me proteja, no tienen el poder de hacerlo. Están muertos. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra como era, dice la palabra del Señor. Y recuerden la parábola del rico y Lázaro. No hay manera, en la explicación de la parábola, no hay manera que de aquí pueda pasar alguien para allá ni de allá para acá. Porque el argumento de la parábola es, si un muerto se levanta y va y le predica a mi familia, ellos van a creer. A lo que le dice allí el Señor, no le van a creer ni que aunque los muertos se levanten. La ley y los profetas tienen, a ellos óiganos. Es decir, tienen la Biblia, oigan a la Biblia. Pero pastor, yo he tenido experiencias. No dudo que usted haya tenido experiencias. Pero cuando usted pasa sus experiencias por la palabra del Señor, ahí todo se decide. Pero yo no puedo enseñar de las experiencias. No, pero es que yo fui al infierno y caminé por el infierno y yo vi a varias personas, varios de los que están acá, yo los vi por ahí. No sé qué vio, no sé cómo lo vio, no voy a juzgar su experiencia porque es su experiencia. Pero cuando la llevas a la palabra de Dios, se cae, porque la palabra de Dios es la que debe ser nuestra consulta y fuente única para los temas de fe y de práctica. Pero también, hermanos, la Biblia dice, enseña que los que no tienen a Cristo están muertos, dice la primera carta de Juan, ¿recuerdan? El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Están muertos de sus delitos y pecados. Y saben, se ha vuelto costumbre, cristianos, preguntándole a los muertos que no tienen al Espíritu Santo sobre cómo tener una buena relación de pareja, sobre cómo crear a los hijos, sobre cómo manejar el dinero, cómo vivir sus vidas, cómo ser felices, cómo tomar mejores decisiones. Y yo quiero hacer acá una aclaración. Yo no estoy diciendo que no podamos recibir un consejo de alguien no cristiano, porque en la gracia común del Señor, Dios puede usar padres, madres, hermanos, amigos, personas no cristianas, personas impías, para hablarnos. O sea, Dios lo puede hacer, para darnos un consejo. Sin embargo, hermanos, no deben ser la fuente. La fuente debe ser la palabra de Dios. Pero entonces hoy, piensen en este escenario. Hoy encuentra uno personas que están en problemas de pareja, pensando en el divorcio, y van y le preguntan al amigo adúltero, ¿qué debe hacer? A un muerto, que no tiene al Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, ¿cómo tener un matrimonio? ¿Qué cree usted que le va a decir? No, luche por su matrimonio. Hoy en día, la corriente de este mundo nos está diciendo que los niños hay que dejarles hacer lo que quieran, que no hay que cooptar su libertad, que pueden tener relaciones sexuales desde chiquitos, que no necesitan orden, que no necesitan autoridad, que no necesitan nada. Si usted va a ciertos, no todos, ciertos psicólogos, trabajadores sociales o terapistas o lo que sea, le van a decir, un muerto de estos, le va a decir, cargado de psicología humanista, le va a decir, no, déjalo, no le hagas nada. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos?
corrige al niño, corrígelo. No, no lo toque, no lo toque, porque lo trauma. Creo que está traumado por no tocarlo. Un correacito bien dado de vez en cuando ayuda. Ahora, como es la varita mágica, le decíamos nosotros, la varita mágica nuestra se desaparecía de vez en cuando. Mis hijas decían, ¿cómo es posible que una varita tenga un versículo bíblico y con esa nos peguen? Ahora, yo sé que esto está siendo grabado, seguramente me van a tachar de maltratador por lo que estoy diciendo, pero hermanos, tenemos que recordar en esta mañana que los grandes pensadores, filósofos, estadistas de este mundo no han podido acertar en dar una explicación para entender la raíz del problema de la vida del hombre y del caos en el cual nos encontramos, pero las Escrituras sí nos dan esa explicación. Así que son las Escrituras las que deben ser la primera fuente de consulta para todo y sobre todo. Ayer en una integración con la alabanza, hablábamos un poquito allí y yo les decía, nosotros tenemos que empezar a bajarle el volumen a nuestras opiniones personales y subirle más a lo que dice la Biblia. Porque hoy está llena las iglesias de opiniones personales. Ay, no, yo sí pienso que no, que yo no, eso de que perdonar, no, yo no. Yo pienso que no. ¿Qué dice la Biblia? No, eso de pedir perdón, yo no. Yo creo que eso de pedir perdón, yo no. ¿Qué dice la Biblia? No, yo eso de ofrendar y diezmar, no, yo no. Mi opinión es que yo prefiero hacerlo de tal forma. ¿Qué dice la Biblia? No, yo no disciplino a mis hijos, yo no les estorbo el pecado porque yo soy progresista. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo manejar sus dones, sus talentos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo manejar sus negocios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debe ser un jefe? ¿Qué dice la Biblia? No, pero es que las nuevas estructuras dicen que esto. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia tiene que ser la autoridad final sobre nosotros. Y la autoridad final, escuche bien, no solo para la iglesia. Estamos hablando que la Biblia tiene que ser la autoridad final y la principal fuente de autoridad y de consejo para nosotros en lo personal, para la familia y para la iglesia. Yo recuerdo que hace algunos años, no voy a decir en qué época más o menos, en estos casi 20 años, para que no empiecen a decir, ay, yo creo que fue tal. Alguien, X persona, que venía a la iglesia, dijo, vea pastor, la Biblia dice que en la iglesia los que lideran la iglesia son hombres, ninguna mujer. Rasgándose las vestiduras porque alguien le decía pastor a mi esposa. Yo le dije, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo. La iglesia del Señor, la Biblia dice que tenga yo las opiniones que tenga y quiera tener, la Biblia dice que la iglesia tiene que ser pastoreada y liderada por los hombres. Pero, ¿sabe qué es lo chistoso? Que el que exigía que en la iglesia los hombres fueran los que lideraran, era liderado por su esposa en la casa. Venga, hermanos, seamos consecuentes. ¿Quiere que la Biblia dirija a la iglesia? Yo estoy de acuerdo con eso. Ah, pero la Biblia también tiene que dirigir su casa y tiene que dirigir su vida. Si la Biblia no es autoridad para usted en lo personal, si la Biblia no es autoridad final para usted en su familia, no exige en la iglesia, hermano. No tiene autoridad moral para exigir cosas en la iglesia que usted no está haciendo en su casa. Amén. Hermano, tenemos que bajarle a las opiniones. No, yo opino, yo creo, yo pienso, yo viví, yo lo manejé así y esto fue lo que pasó. No, hermano, ni sus experiencias de vida, ni sus pensamientos, ni sus opiniones son válidas frente a la palabra del Señor. Tienen que ser filtradas por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Escritura, tiene que ser la última voz.
Y hay una respuesta en el verso 20. ¿Cuál es la respuesta ante esta indecente propuesta y esta pregunta o estas preguntas contundentes? ¿Cuál es? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a la palabra, entonces no les ha amanecido, dice el texto. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: busquen la instrucción y la enseñanza de Dios. Hermano, este es un llamado para nuestra iglesia a un verdadero despertar espiritual. Este es un llamado urgente a volver de regreso a las Escrituras, a correr hacia la Biblia, hermanos, a volver a ellas, de regreso a las Escrituras. Que corramos hacia la Biblia, que por medio del Espíritu Santo nos acerquemos seriamente y responsablemente a la palabra de Dios. Somos llamados, hermanos, no a acomodar la Biblia a mis intereses o a mis pensamientos, porque no es honesto. Necesitamos desesperadamente buscar la voluntad de Dios en ellas, a Cristo en ellas. Este es un llamado, hermanos, a levantar una vez más, 507 años después de la Reforma. Este es un llamado a levantar el estandarte de la sola Escritura. Que volvamos a decir, como en 1517, la Biblia nos es suficiente. Que volvamos a decir, hermanos, la Biblia me es suficiente para mi vida, para mi práctica de fe, para la manera como de vivir mi vida. La Biblia me es suficiente para saber qué quiere Dios que yo haga como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como siervo, como ciudadano. La Biblia me es suficiente para entender todo esto. Que la Biblia, hermanos, es la última y máxima autoridad en materia de fe y práctica. Que en la Biblia es donde encontramos toda la revelación de Dios para nosotros. Este es un claro llamado, hermanos, a dejar de buscar otras fuentes para ir a la infalible palabra de Dios. Rechace, categóricamente rechace todo aquello que no vaya conforme a la palabra de Dios. Si algún consejero, si algún asesor, si algún pastor, un líder piensa que la Biblia no es suficiente y que se necesitan otras fuentes de este mundo, o que se necesita algo de ocultismo o espiritismo, rechácelo radicalmente. Con eso no se juega, hermanos, porque lo que dicen es sin revelación de Dios, es sin el Espíritu Santo. Ciertamente para ellos, según el texto, no les ha amanecido. Aquellos que dicen enseñar, creer la Biblia, pero enseñan lo contrario, no les ha amanecido. Escuché algo en estos días de un pastor que cayó y que al parecer no se arrepintió, sino que por el contrario ahora está justificando su adulterio y su deseo de vivir su experiencia de infidelidad sustentado en que Dios es amor. Si esto es verdad, si esto es verdad y se mantiene en eso y no se arrepiente, es muy probable que todos los títulos en teología, pero no le ha amanecido, según lo que dice Isaías. Hermano, no escuche a nadie que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. No, pero es que mira, hoy el Dios es amor, entonces pueden haber dos hombres que se aman, dos mujeres que se aman, o tres, o cuatro, o cinco, o puedes amar a un robot, o puedes casarte con un perro, puedes casarte con un carro, puedes casarte con un holograma, puedes casarte consigo mismo, puedes casarte con una muñeca trapo. No los escuches. A la ley y al testimonio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia de los hijos? No, pero es que hoy, pastor, es que la nueva generación no queremos casarnos. ¿Qué dice la Biblia para los cristianos? No, pero es que ya no creemos en el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia para los cristianos? No, pero yo no quiero tener hijos. ¿Qué dice la Biblia de tener hijos? ¿A quién le vamos a creer? ¿A la corriente de este mundo? ¿A este mundo secular? ¿A este mundo satánico que está en contra de Dios y de sus principios? ¿Qué dice la Biblia?
Mis ovejas oyen mi voz. Si eres oveja, escucharás su voz y seguirás su voz, a la ley y al testimonio. Pastor, no quiero correr una milla más. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, no puedo colocar la otra mejilla. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, no quiero amar a mi enemigo. ¿Qué dice la Biblia? No quiero diezmar. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, no lo quiero reconocer como pastor. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, no me quiero someter a mi marido. ¿Qué dice la Biblia? Hermano, si hiciéramos esa pregunta, si la pregunta que hiciéramos en cualquier asunto en que no sabemos qué hacer, en que no sabemos lo que viene, nos preguntáramos, ¿qué dice la Biblia? Y fuéramos intencionalmente a la ley y al testimonio a mirar lo que dice la Biblia, todo cambiaría. Miren, hermanos, si los miembros de las iglesias pasaran más tiempo estudiando la Biblia, no pedirían tanta consejería. Y no estoy diciendo que está mal pedir consejería. Hay momentos donde necesitamos el consejo. Pero cuando uno va a la Biblia y estudia la Biblia para cualquier tema, ahí está la respuesta. El problema es que no queremos pagar el precio de ir a la Biblia y buscar lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia frente a cómo debe ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo debe ser un padre? ¿Cómo debe ser un esposo? ¿Cómo debe ser un hijo? ¿Cómo debe ser un trabajador? ¿Cómo debe ser un ciudadano? Ahí está en la Biblia. ¿Cómo ser una esposa sabia? ¿Cómo ser una esposa piadosa? Ahí está en la Biblia. ¿Cuál es el rol y el lugar que debe ocupar la esposa en la relación matrimonial? Ahí está en la Biblia. Hoy el movimiento feminista radical les está dañando la mente y el corazón a las mujeres, aún a las de la iglesia, que no quieren someterse, que no quieren reconocer la autoridad de su esposo. ¿Qué dice la Biblia para las mujeres cristianas? ¿Necesitas consejo? Ve a las Escrituras, porque ellas tienen la respuesta a cada problema que se nos presenta. ¿Necesitas consuelo, ánimo y esperanza? Ve a las Escrituras, porque allí Dios te ha dado grandes y preciosas promesas para esta vida y para la vida futura. ¿Necesitas una palabra profética? Ve a las Escrituras, porque en ellas tienes la palabra profética más segura. Justin Peters dice esto: ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios en voz alta? Lee la Biblia en voz alta. No tienes que buscar profetas, apóstoles. ¿Necesitas dirección y sabiduría? Ve a las Escrituras, porque ellas te mostrarán el camino que debes andar y te dará la abundante sabiduría que necesitas. ¿Necesitas saber cómo ser el hijo, el esposo y padre? Ve a las Escrituras, porque en ellas está el diseño de Dios para la familia. ¿Necesitas saber cómo usar tu tiempo, tus dones, tu dinero, tus talentos? Ve a las Escrituras, porque en ellas encontrarás la sabiduría práctica para vivir la vida diaria. ¿Necesitas comprender el Evangelio y la salvación? Ve a las Escrituras, porque en ellas está revelado el plan salvífico del Señor. ¿Necesitas conocer al Dios Trino? Ve a las Escrituras, porque en ellas encontrarás todo lo que necesitas saber del carácter de Dios, sus obras y su propósito eterno. ¿Necesitas saber cómo debe lucir una iglesia bíblica? Ve a las Escrituras, porque ellas son las que dicen cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Qué necesitas, hermano? Ve a las Escrituras, a la ley y al testimonio. Les invito durante este mes a ir de regreso a las Escrituras, de regreso a las verdades del Evangelio, de regreso a nuestra herencia reformada, de regreso a Cristo, de regreso a su gracia, a la fe, a la gloria del Señor. Les invito a que volvamos a levantar y a proclamar el estandarte de Lutero, cuando allá en la dieta, cuando lo estaban confrontando, dijo lo siguiente, abro comillas: por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura, o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios. Estas fueron las frases que yo recité hace 10 años cuando me estaban invitando a firmar un documento que no iba conforme a las Escrituras.
O como diría Sujel Michelin, la única manera de avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. La única manera que la iglesia y los creyentes y las familias cristianas pueden avanzar hacia adelante es volviendo a la herencia. O como se lo escuché a Miguel Núñez en el retiro de parejas, la reforma nos dejó que Dios fuera colocado en el centro de la historia, Cristo fuera colocado en el centro de la predicación y la Biblia fuera colocado en el centro de la vida de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a levantar las escrituras y a volver a ellas. Pero permítame finalizar con lo siguiente. Una advertencia final para los que amamos las escrituras y creemos en la suficiencia de las escrituras y creemos en la sola escritura. Cuidado. Cuidado con la bibliolatría. Cuidado con idolatrar la Biblia. Cuidado con idolatrar el libro. Yo necesito recordarles en esta mañana que la Biblia es un medio, no es el fin. Que hay algo más grande que la Biblia. Toda la escritura apunta a Cristo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. El Nuevo Testamento habla de Cristo. Así que no podemos exaltar la Biblia por exaltar la Biblia. No podemos adorar la Biblia, sino que por ellas es que conocemos a Cristo. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué creemos en la sola escritura, en la suficiencia de la escritura, en la única fuente total de autoridad final para la práctica y para la fe? Porque ellas nos llevan a Cristo. Porque no hay manera de conocer al Dios Trino por fuera de las escrituras. Porque no hay manera de conocer su plan salvífico por fuera de las escrituras. Solo a través de las escrituras podemos conocer a Cristo. Podemos conocer sus atributos, su carácter, su vida, sus enseñanzas, sus obras, su ejemplo, su evangelio, su plan salvífico. Hermanos, sin las escrituras estamos perdidos. Así que si queremos conocer verdaderamente a Jesús, el llamado es el mismo para todos nosotros: a la ley y al testimonio, a volver a las escrituras. Tenemos una gracia, hermano. Tenemos todas las Biblias que queramos, en todas las versiones que queramos, en todos los idiomas que queramos. ¿Sabe cuánto pasó Casiodoro y Valera escondiendo los manuscritos y traduciéndolos? Más de 20 años para poder tener la Biblia en español. Hoy la tenemos. ¿Cómo no leerla? ¿Cómo no estudiarla? ¿Cómo no meditarla? ¿Quieres conocer a Cristo? Lee las escrituras. ¿Quieres conocer al Dios Trino? Lee las escrituras. ¿Quieres conocer el plan eterno de Dios? Lee las escrituras. ¿Quieres saber cómo vivir esta vida? Lee las escrituras. ¿Necesitas consejo? Lee las escrituras. ¿Quieres saber del futuro? Lee las escrituras. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Vamos a terminar en oración y en adoración al Señor. En gratitud por habernos dado las escrituras. 40 hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejar lo que tenemos acá. 1500 años. 1500 años escribiéndose. 3 idiomas distintos.